Un niño huérfano en silla de ruedas lucha contra el hambre en las calles, sin familia ni apoyo, hasta que un millonario arrogante lo humilla cruelmente cuando él le suplica por un pedazo de comida. Antes de compartir este relato de desesperación y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. La historia comienza en una ciudad imponente, donde los edificios de cristal reflejaban un mundo de lujo que parecía inalcanzable para muchos. En las aceras húmedas, bajo un cielo gris cargado de nubes, un niño de apenas 10 años avanzaba lentamente en una silla de ruedas vieja y oxidada. Sus manos temblaban al empujar los aros metálicos, gastados y fríos por el tiempo, mientras su estómago vacío rugía con desesperación. Se llamaba Mateo, y desde que perdió a sus padres en un accidente trágico, había aprendido a sobrevivir con lo poco que encontraba entre la basura o con la ayuda de transeúntes bondadosos. El contraste era brutal, frente a él se levantaban restaurantes exclusivos, donde hombres y mujeres de traje discutían negocios millonarios mientras bebían vino caro. Las risas que salían de esos lugares eran como cuchillos en el corazón de Mateo, que observaba con los ojos llenos de lágrimas como los meseros retiraban platos casi intactos para arrojarlos a la basura. Su ropa estaba sucia, desgastada y demasiado ligera para soportar el viento helado que azotaba las calles en esa tarde. Ese día, la desesperación lo empujó a algo que rara vez hacía, pedir comida directamente a un desconocido poderoso. En la esquina más lujosa de la ciudad, un auto negro, largo y brillante, se detuvo frente a un restaurante de 5 estrellas. Las puertas se abrieron con un chasquido elegante, y de allí descendió un hombre alto, de cabello perfectamente peinado y traje a medida. Era don Alejandro Montiel, uno de los empresarios más ricos del país, dueño de cadenas de hoteles, restaurantes y constructoras. Su nombre inspiraba miedo entre empleados y respeto entre políticos, pero para Mateo era simplemente un hombre con un plato caliente en la mano. El niño, con el corazón latiendo a 1000, se acercó como pudo. El ruido de su silla de ruedas rechinando llamó la atención de algunas personas, que se apartaron con desagrado. Con voz débil, pero llena de necesidad, Mateo pronunció las palabras que marcarían el inicio de todo. «Señor, por favor, ¿podría darme un poco de su comida? No he comido en 2 días». Por un instante, el millonario lo miró de arriba abajo, con una mezcla de desprecio y fastidio. La gente alrededor contuvo la respiración, como esperando una reacción compasiva, una chispa de humanidad en aquel hombre poderoso. Pero lo que salió de sus labios fue algo que nadie olvidaría jamás. ¿Comida?, repitió con una sonrisa fría. Niño, ni aunque trabajaras toda tu vida podrías pagar lo que cuesta este plato. Las carcajadas de algunos socios que lo acompañaban hicieron eco en la calle. Mateo bajó la cabeza, sintiendo que la humillación pesaba más que el hambre. Su rostro se enrojeció, sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento pensó en girar su silla y alejarse. Pero había algo dentro de él, una chispa de dignidad que aún no estaba apagada. El millonario se dio vuelta, dispuesto a entrar al restaurante como si nada hubiera pasado, pero entonces. Mateo abrió la boca para pronunciar una frase que nadie esperaba, una palabra que congelaría a don Alejandro en el lugar y daría inicio a un cambio imposible de detener. El silencio se volvió pesado, como si el aire mismo esperara escuchar lo que el pequeño diría. Mateo levantó lentamente la cabeza, sus ojos húmedos de lágrimas, pero brillando con una determinación inesperada. Su voz, aunque temblorosa, resonó clara. «Papá». La palabra salió como un rayo que partió en 2 la calma artificial de aquel lugar. Los socios del millonario se miraron entre sí, confundidos, algunos riendo nerviosamente, creyendo que era una broma absurda. Pero don Alejandro se quedó inmóvil, paralizado por un instante que se sintió eterno. El empresario giró lentamente hacia el niño, con la mandíbula apretada. Sus ojos, oscuros y calculadores, parecían buscar una explicación lógica en la cara sucia y débil de Mateo. «¿Qué dijiste?», preguntó con voz baja, casi un gruñido. Mateo tragó saliva. Su corazón parecía querer salirse del pecho. Pero no retrocedió, no esta vez. «Dije, papá». El murmullo entre los testigos creció. Algunos transeúntes comenzaron a grabar con sus teléfonos, pensando que se trataba de un escándalo. Los flashes de las cámaras de los paparazzi, que siempre seguían al empresario, iluminaron la escena como si fuera una alfombra roja, aunque en realidad era un escenario de dolor. El millonario respiró hondo,
intentando recuperar la compostura. Dio un paso hacia el niño, inclinándose apenas, y susurró con una frialdad cortante. No vuelvas a llamarme así. No tengo hijos, y menos un mendigo como tú. Esas palabras cayeron como cuchillas en el corazón de Mateo, pero al mismo tiempo encendieron algo en su interior. No era la primera vez que escuchaba un rechazo, pero había algo en la forma en que lo había dicho, tan categórica, tan cruel, que abrió una herida que ya existía desde hacía mucho tiempo. El niño tembló, no solo de hambre o frío, sino de rabia contenida. Sabía que no podía quedarse callado, que aquella verdad que había guardado demasiado tiempo debía salir a la luz, aunque lo destrozara frente a todos. La multitud miraba expectante, sin imaginar que lo que estaba a punto de revelar cambiaría la vida de ese millonario para siempre. Los murmullos en la calle se convirtieron en un murmullo constante, como un río de voces sorprendidas. Algunos se acercaban más, otros levantaban sus teléfonos para captar cada segundo. Lo que parecía un simple encuentro entre un niño pidiendo comida y un hombre poderoso, se estaba transformando en un escándalo público. Mateo respiró profundo, como si reunir valor le costara cada fibra de su cuerpo. Sabía que las palabras podían ser su única arma contra aquel hombre que lo había tratado con desprecio. Con un hilo de voz, pero cargado de verdad, dijo: Tú, conociste a mi mamá. El corazón del millonario dio un vuelco, aunque su rostro permaneció frío. Sus cejas apenas se arquearon, y esa mínima reacción fue suficiente para que Mateo entendiera que había tocado un punto sensible. Los socios del empresario se rieron, intentando minimizar la situación. Este niño está delirando, dijo uno, entre carcajadas nerviosas. Seguro inventa historias para conseguir dinero, agregó otro. Pero Alejandro Montiel no los escuchaba. Su mente, de manera involuntaria, lo llevó años atrás, a una joven de cabello castaño, de mirada cálida, que había trabajado como mesera en uno de sus restaurantes. Una mujer humilde, pero llena de dignidad. El recuerdo lo atravesó como una sombra rápida, y de inmediato intentó bloquearlo. No sé de qué hablas, niño, respondió tajante, con un tono seco que pretendía cerrar el tema. Mateo apretó los puños, con los ojos rojos por las lágrimas que se acumulaban. Sentía que la multitud lo observaba, esperando que continuara, como si su vida fuera un espectáculo. Pero él no estaba allí para entretener, estaba allí porque el hambre lo estaba matando, y porque llevaba en el corazón una verdad que nadie más quería escuchar. Mi mamá se llamaba Lucía, dijo finalmente, con firmeza. Y tú eres el hombre que la abandonó. Un silencio aún más pesado cayó sobre la escena. El nombre quedó flotando en el aire, como un fantasma que volvía del pasado. Los socios dejaron de reírse, incómodos. Algunos espectadores ahogaron un grito de sorpresa. Los ojos de Alejandro se endurecieron. En su interior, sabía exactamente quién era Lucía. Pero admitirlo frente a todos sería reconocer un secreto que había enterrado hacía años, un secreto que, si salía a la luz, podría destrozar su reputación. El millonario dio un paso hacia el niño, bajando la voz para que solo él lo escuchara. Cierra la boca, o haré que te arrepientas de haber nacido. Pero Mateo no se intimidó. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió fuerte, porque sabía que tenía algo más poderoso que el dinero, la verdad. Lo que diría a continuación no solo expondría al millonario, sino que también abriría una herida aún más profunda en ambos. Mateo temblaba, no solo por el frío de la tarde, sino porque sentía el peso de todas las miradas sobre él. Su respiración era entrecortada, pero sus palabras brotaron con la fuerza de quien ya no tiene nada que perder. Mi mamá siempre hablaba de ti, dijo con un hilo de voz que pronto se volvió más firme. Decía que eras un hombre poderoso, que tenías todo lo que querías en la vida, menos el valor para aceptar lo que hiciste. El nombre de Lucía volvió a clavarse en la mente del millonario. Su rostro endurecido era una máscara, pero en sus ojos brillaba algo que muchos no notaron, un destello de incomodidad, quizás de miedo. Mateo continuó, con lágrimas que ahora resbalaban por sus mejillas. Me contaba que eras encantador, que al principio la hacías reír, que incluso le prometiste que algún día le darías un hogar. Pero cuando supiste que me llevaba en su vientre, desapareciste. La multitud que observaba reaccionó con un murmullo colectivo. Una mujer mayor en la acera murmuró indignada. ¿Cómo puede negarlo? El niño es igualito a él en los ojos.
El comentario encendió aún más la tensión. Varias personas comenzaron a comparar los rasgos del niño con los del empresario, y aunque Alejandro intentaba mantener su compostura, la presión crecía. El millonario respiró hondo, como si buscara aplastar con su autoridad lo que allí estaba ocurriendo. «Basta», exclamó con voz grave. «Este niño solo quiere llamar la atención. Mi vida está llena de gente que inventa historias para sacar provecho de mí. No caeré en eso». Mateo lo miró directo a los ojos, con una valentía inesperada para su corta edad. Su voz se quebró, pero cada palabra llevaba un filo cortante. «Si no soy tu hijo, ¿cómo es que todavía guardo la foto que tú mismo le diste a mi mamá?» El niño metió la mano en el bolsillo de su chaqueta rota y, temblando, sacó un papel doblado y amarillento por el tiempo. Lo abrió lentamente y lo mostró al aire. Una vieja fotografía en blanco y negro, donde un joven Alejandro Montiel abrazaba a Lucía, sonriendo como si el mundo les perteneciera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se clavaron en el millonario, que por primera vez no supo qué responder. Sus labios se apretaron, su respiración se aceleró, y por un instante pareció perder el control de la situación. La verdad empezaba a escapar de su jaula. Y lo que ocurriría después podría destruir no solo la imagen de Alejandro, sino también el muro de mentiras con el que había protegido su vida durante años. El rostro de Alejandro Montiel se tiñó de un rojo furioso. La fotografía temblaba en las manos de Mateo, iluminada por los flashes de los teléfonos que ya habían capturado la evidencia. Para un hombre que construyó su imperio sobre la imagen de perfección y poder, aquella escena era como un golpe brutal a su orgullo. «Esto es un truco barato», rugió Alejandro, arrebatándole la foto de un manotazo. El papel se arrugó bajo su puño cerrado. Mateo retrocedió apenas con su silla de ruedas, pero no apartó la mirada. La multitud estalló en un coro de abucheos y gritos indignados. «Es la prueba», exclamó una señora con voz quebrada. «Ese niño no miente. ¿Cómo puede negar lo que todos estamos viendo?», gritó otro. Los socios del millonario intentaban calmarlo, susurrándole que entrara al restaurante y dejara atrás el escándalo. Pero Alejandro, cegado por la ira y el miedo, dio un paso adelante, apuntando al niño con el dedo. «Escúchame bien, mocoso insolente», dijo con voz grave, vibrante de rabia. «Si vuelves a difamar mi nombre, no solo te quedarás sin un techo, sino que haré que nadie en esta ciudad vuelva a mirarte con compasión». Un murmullo de espanto recorrió a la gente. Las amenazas de un hombre con tanto poder no eran palabras vacías, todos sabían que Alejandro podía cumplirlas. Pero Mateo, con lágrimas corriendo por sus mejillas y la voz quebrada por la mezcla de miedo y coraje, respondió: «Puedes destruir todo lo que quieras, pero no puedes borrar la verdad». Ese instante fue un choque de mundos, el niño frágil en su silla de ruedas contra el magnate rodeado de lujos. Y, por primera vez, los testigos parecían inclinarse del lado del más débil. Los celulares grababan cada palabra, cada gesto, cada mirada. Aquella escena ya no le pertenecía a Alejandro Montiel, estaba quedando registrada para el mundo entero. Y lo que sucediera a continuación no solo marcaría la vida de Mateo, sino que también pondría en jaque el imperio del hombre más poderoso de la ciudad. El murmullo de la multitud era insoportable para Alejandro Montiel. No estaba acostumbrado a que lo cuestionaran en público, mucho menos a ser ridiculizado por un niño. Sus manos temblaban de rabia, pero su mente fría de empresario comenzó a maquinar una salida. Sacó lentamente de su chaqueta una billetera de cuero negro, gruesa, repleta de billetes. El gesto atrajo la atención de todos los presentes, que guardaron silencio, expectantes. Alejandro sacó un fajo de billetes y lo agitó frente al rostro del niño. «Aquí tienes, ¿es esto lo que quieres?», escupió con desprecio. «Dinero. Lo suficiente para que comas por meses». La multitud reaccionó con indignación. «No es dinero lo que pide, es dignidad», gritó un hombre entre los testigos. «¡Qué vergüenza! Quiere callar al niño», exclamó una mujer. Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, observó los billetes. El hambre le mordía el estómago y la tentación era grande. Podría comer, podría sobrevivir algunos días más. Pero también sabía que aceptar aquel dinero significaría rendirse, significaría callar la verdad sobre quién era.
Con un esfuerzo inmenso, respiró hondo y levantó la mirada hacia el millonario. No quiero tu dinero, dijo con firmeza, aunque su voz temblaba. Solo quiero que reconozcas lo que hiciste. El silencio fue absoluto. Los billetes en la mano de Alejandro parecían perder todo su valor frente a la fuerza de esas palabras. El empresario apretó los dientes, sus ojos oscuros se clavaron en Mateo como cuchillos. Nadie jamás le había hablado así, y menos un niño pobre en silla de ruedas. La humillación lo carcomía por dentro. La multitud comenzó a grabar más de cerca, algunos ya transmitían en vivo. La historia estaba escapando de su control, y lo peor de todo era que el niño no se doblegaba. Alejandro sabía que si no actuaba rápido, aquella escena podría convertirse en el inicio de su caída pública. La tensión era insoportable. Alejandro, con el fajo de billetes aún en la mano, miraba al niño con rabia contenida, mientras los murmullos crecían como una ola a punto de desbordarse. En ese momento, entre la multitud, alguien decidió dar un paso al frente. Era un mesero joven del restaurante de lujo, con el uniforme impecable y una bandeja aún en la mano. Sus ojos reflejaban indignación y compasión. «Basta», exclamó con voz temblorosa, pero decidida. «No puede tratar así a un niño». Todos los presentes se giraron hacia él. Era un gesto peligroso, enfrentarse al propio dueño del restaurante, un hombre capaz de arruinar carreras con una sola palabra. Alejandro lo fulminó con la mirada. «¿Quién te crees para interrumpirme?», tronó su voz grave. El mesero tragó saliva, pero no se echó atrás. «Soy alguien que no puede quedarse callado viendo cómo un hombre con todo el poder humilla a un niño indefenso. Esto es inhumano». El público estalló en aplausos y gritos de apoyo. Algunos incluso comenzaron a corear. «Déjenlo en paz. Déjenlo en paz». Alejandro apretó los puños. Su rostro, antes imperturbable, ahora se deformaba de furia. Nunca en su vida había sido desafiado de esa forma, y menos por un simple empleado. Mateo, con los ojos brillantes, miró al mesero como si por primera vez alguien lo hubiera defendido de verdad. Una pequeña chispa de esperanza encendió su corazón. El empresario dio un paso hacia el mesero, amenazante. «Si valoras tu trabajo, más te vale volver a tu lugar ahora mismo, o esta será la última bandeja que cargues en tu vida». El mesero, aunque temblaba, no se movió. «Prefiero perder mi empleo antes que perder mi humanidad». Un silencio ensordecedor cayó sobre la escena. Por primera vez, Alejandro Montiel no solo enfrentaba a un niño y a la multitud, sino también a alguien de su propio mundo que se atrevía a desobedecerlo. Y lo que estaba a punto de suceder, haría que este escándalo se volviera imposible de ocultar. El aire se volvió denso, cargado de tensión. La multitud observaba en silencio, incapaz de creer que aquel enfrentamiento estuviera ocurriendo frente a sus ojos. Alejandro Montiel, dueño de un imperio y de incontables lujos, avanzó hacia el mesero con pasos firmes, como un depredador que no tolera desafíos. «Te lo advertí», murmuró con voz baja, pero helada. En un gesto repentino, Alejandro levantó la mano y golpeó la bandeja que el mesero sostenía. Los vasos y copas cayeron al suelo, estallando en 1000 pedazos contra el pavimento. El estruendo resonó como un disparo, arrancando gritos de sorpresa de los testigos. El mesero retrocedió apenas un paso, pero no se derrumbó. Su mejilla enrojecida por el roce del manotazo reflejaba dolor, pero también dignidad. «Puede romper lo que quiera», dijo con voz firme, mirando al millonario a los ojos. «Pero no podrá romper la verdad». La multitud estalló en abucheos. Algunos gritaban indignados. «Cállese, abusador. Denuncien esto. Llamen a la policía». Alejandro, respirando con furia, notó que varios teléfonos lo grababan de cerca. Esa imagen, un magnate golpeando a un simple trabajador por defender a un niño huérfano en silla de ruedas, podía volverse su peor pesadilla. Intentó recomponerse, pero la rabia lo cegaba. Se inclinó hacia el mesero y murmuró entre dientes, lo suficientemente fuerte para que algunos lo escucharan. «¿Quieres jugar al héroe? Te aseguro que mañana no tendrás ni dónde dormir». El mesero, con el rostro firme a pesar del miedo, respondió. «Tal vez, pero al menos no viviré con la vergüenza de ser como usted». El público estalló en aplausos. Mateo,
con lágrimas en los ojos, sintió que no estaba solo por primera vez en años. Esa chispa de esperanza en su corazón empezaba a convertirse en una llama. Alejandro, rodeado de gritos, cámaras y miradas de odio, comprendió que había perdido el control de la situación. Pero lo que haría a continuación, impulsado por su orgullo herido, sería aún más cruel y arriesgado. La respiración de Alejandro era pesada, su orgullo estaba herido y la multitud lo estaba cercando con abucheos y cámaras que no dejaban de grabar. No podía darse el lujo de aparecer como el villano en aquella escena, al menos no sin luchar. De pronto, alzó la voz con toda la fuerza de su autoridad, haciendo callar momentáneamente a la gente. «Escúchenme todos», gritó. «Este niño y este mesero no son más que farsantes. Todo esto está planeado para arruinar mi reputación». Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos bajaron los teléfonos, confundidos. Alejandro aprovechó ese instante de duda para continuar. ¿De verdad creen que un huérfano en silla de ruedas aparece de la nada con una foto vieja en la mano? ¿De verdad creen que un simple empleado tiene el valor de desafiar a su jefe sin estar comprado? Esto es un montaje. Sus palabras sonaban firmes, pero en su voz se filtraba un leve temblor. El magnate, acostumbrado a manipular multitudes en conferencias y juntas directivas, ahora parecía un hombre desesperado que intentaba aferrarse a un muro que se desmoronaba. El mesero, con la mejilla aún enrojecida por el golpe, lo miró con indignación. ¿Un montaje?, replicó con voz fuerte. «Yo trabajo aquí desde hace 3 años. Nadie me ha pagado nada, lo único que hago es defender a un niño que está siendo humillado». Mateo, entre lágrimas, levantó la voz también. «Si esto fuera un plan, ¿por qué tendría yo esta foto de mi mamá con usted? ¿Por qué me llamaría huérfano si fuera mentira?». Las palabras del niño atravesaron el aire como una lanza. Varias personas en la multitud asintieron con la cabeza, convencidas de que lo que presenciaban era real. Algunos incluso comenzaron a gritar. «No les creemos tus mentiras, Montiel. La verdad siempre sale a la luz». El millonario apretó los dientes. Sentía como su control sobre la narrativa se escapaba entre sus dedos. Si no lograba silenciar a ese niño pronto, toda su fachada pública se derrumbaría. Con el rostro desencajado, sacó su teléfono del bolsillo y, delante de todos, marcó un número. Su voz sonó dura, como una sentencia. «Quiero a la policía aquí de inmediato. Quiero que arresten a estos 2 por difamación y escándalo público». La multitud reaccionó con furia, pero nadie se movió. Todos esperaban lo que ocurriría cuando llegaran los oficiales. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos, abriéndose paso entre el tráfico de la ciudad. La multitud se agitó, algunos apartándose, otros quedándose firmes con los teléfonos en alto, decididos a registrar cada segundo de lo que estaba por suceder. 2 patrullas se detuvieron frente al restaurante, y de ellas bajaron 4 policías uniformados, con expresiones serias. Alejandro Montiel, apenas los vio, levantó la mano como si estuviera dando órdenes a su propio personal. «Oficiales», dijo con tono autoritario, «quiero que arresten de inmediato a ese niño y a ese empleado insolente. Están difamándome, interrumpiendo mis negocios y provocando un escándalo en plena vía pública». El oficial a cargo, un hombre de mediana edad con bigote espeso, asintió sin hacer demasiadas preguntas. La reputación de Alejandro era bien conocida, político, empresarios, jueces, todos le debían favores. «Entendido, señor Montiel», respondió con voz firme. La multitud estalló en gritos de protesta. «Es un abuso de poder. No pueden arrestar a un niño en silla de ruedas. Grabemos todo. Que el mundo vea esto». 2 policías se acercaron a Mateo. El pequeño retrocedió torpemente con su silla, los ojos abiertos de par en par, el miedo atrapándole el pecho. El mesero se puso delante de él, extendiendo los brazos. «No lo toquen», gritó. «Es solo un niño». Uno de los policías lo empujó con fuerza, haciéndolo tambalear. El murmullo de la multitud se transformó en abucheos ensordecedores. Mateo, con la voz quebrada, clamó: «Por favor. Yo no he hecho nada malo». El oficial a cargo miró al millonario, que sonrió satisfecho, creyendo haber recuperado el control.
Estaba convencido de que en unos minutos todo habría terminado, con el niño y el mesero alejados en una patrulla y su poder intacto. Pero entonces, uno de los policías más jóvenes, con gesto nervioso, miró la silla de ruedas, los ojos llorosos de Mateo y la fotografía arrugada que aún sostenía en la mano. Dio un paso adelante, dudando. Jefe, dijo con voz baja pero firme, ¿está seguro de que este niño está mintiendo? Porque, se parece demasiado a él. El comentario cayó como un trueno en medio de la escena. La multitud rugió, apoyando al policía. Alejandro apretó los puños, sintiendo cómo, poco a poco, la situación volvía a escaparse de sus manos. El comentario del policía joven hizo que un murmullo de desconcierto recorriera la multitud. Algunos testigos comenzaron a gritar más fuerte, señalando el parecido entre Mateo y el magnate. Alejandro, con el rostro endurecido, lanzó una mirada fulminante al oficial que había osado dudar de él. No estoy acostumbrado a que mis órdenes se cuestionen, dijo con voz helada, cargada de amenaza. Cumpla con su deber y hágalo ahora. El jefe policial carraspeó, nervioso, y para mostrar obediencia levantó la mano ordenando a sus subordinados avanzar. Arresten a los dos, ordenó. Ahora. La multitud explotó en un coro de indignación. Es un abuso de poder. No pueden tocar a un niño discapacitado. Esto es una vergüenza. Los policías se acercaron de nuevo, uno de ellos sujetó con brusquedad el respaldo de la silla de ruedas de Mateo, intentando girarla hacia la patrulla. El niño lloraba, forcejeando inútilmente. Suélteme. Yo no he hecho nada. Por favor. El mesero se interpuso otra vez, empujando a la gente que lo sujetaba. Ya basta. No pueden llevárselo, es un niño inocente. El policía le dio un empellón tan fuerte que el mesero cayó al suelo, golpeándose contra el pavimento. Varias personas gritaron, algunas mujeres lloraban, mientras los celulares grababan cada segundo de la injusticia. Mateo, aterrado, se aferró a la foto que aún sostenía, como si esa pequeña prueba fuera lo único que lo mantenía con fuerzas. Entre sollozos, gritó con todas sus fuerzas. Él es mi papá. No me lleven, por favor, él es mi papá. El silencio tras esas palabras fue devastador. Incluso los policías se detuvieron un segundo, conmovidos por el grito desgarrador del niño. El oficial joven, con el rostro desencajado, dio un paso adelante y miró fijamente a su superior. No podemos seguir con esto, dijo con firmeza. Este niño necesita ayuda, no esposas. La multitud estalló en aplausos y vítores hacia el joven oficial. Alejandro, con los dientes apretados y la furia consumiéndolo, entendió que aquella escena se le estaba escapando definitivamente de las manos. Y lo que estaba a punto de hacer, sería su movimiento más desesperado hasta ahora. El rostro de Alejandro Montiel se endureció, sus ojos oscuros brillaban de furia y cálculo. Estaba acorralado, rodeado de cámaras, gritos y un niño que lo señalaba como padre frente a todos. Si quería retomar el control, debía usar su arma más poderosa, el dinero y la influencia. Con un movimiento rápido, guardó su teléfono y sacó de nuevo su billetera, más gruesa que nunca. Avanzó hacia el jefe policial y, bajando la voz para que pocos lo oyeran, murmuró. Haga lo correcto, y esto será suyo. Le mostró un fajo de billetes tan grande que parecía imposible de ignorar. El jefe policial tragó saliva, dudando por un instante. La multitud, aunque no escuchaba las palabras exactas, entendía muy bien lo que estaba ocurriendo. Lo está comprando. Gritó una mujer desde la primera fila. Corrupción. Esto es corrupción. Clamaron otros. El murmullo creció hasta convertirse en un rugido de indignación. El oficial joven, con los puños cerrados, dio un paso adelante y encaró a su propio superior. ¿De verdad va a venderse delante de todos? Le espetó. Hay decenas de cámaras grabando. Si acepta ese dinero, no solo será cómplice, usted también caerá junto con él. El jefe policial dudaba, sudando mientras miraba de reojo el fajo de billetes y luego los rostros de la multitud que lo señalaban con furia. Alejandro, impaciente, se inclinó hacia él con una sonrisa fría. No lo piense demasiado, oficial. Yo pago más que toda esta gente junta. El comentario encendió aún más los ánimos.
Varias personas comenzaron a avanzar, rompiendo el círculo de la policía, con el mesero al frente. «Ya basta», gritó él con voz fuerte, aún con el uniforme manchado por la caída. «No permitiremos que se lleven a este niño». La multitud estalló en aplausos y vítores, acercándose cada vez más. Los policías comenzaron a retroceder, intimidados por la presión popular y las cámaras que registraban cada segundo. Alejandro sintió por primera vez que el terreno bajo sus pies se desmoronaba. El dinero no estaba funcionando. El poder que había usado toda su vida ya no bastaba. Y en ese instante, algo ocurrió que lo dejaría aún más acorralado. Alguien entre la multitud levantó la voz para revelar un secreto que podía destruirlo de una vez por todas. El bullicio era ensordecedor, la multitud estaba encendida, y Alejandro Montiel, por primera vez en mucho tiempo, parecía perder la batalla frente a la gente común. Fue entonces cuando una voz femenina, firme y clara, se alzó por encima del caos. «Yo lo sé todo». El silencio cayó como un manto sobre la calle. La multitud se abrió paso mientras una mujer de mediana edad, con cabello canoso recogido en un moño sencillo y un vestido modesto pero limpio, avanzaba entre la gente. Sus pasos eran firmes, sus ojos estaban llenos de determinación. Se detuvo frente a Mateo, apoyó suavemente una mano sobre su hombro, y luego miró fijamente al millonario. «Yo conocí a Lucía», dijo con voz quebrada por la emoción. «La cuidé cuando estaba embarazada de este niño». Un murmullo de sorpresa recorrió a los presentes. Alejandro frunció el ceño, visiblemente incómodo. La mujer continuó. «Trabajaba en el mismo restaurante que ella, hace más de 10 años. Todos sabíamos lo que pasó. Sabíamos que usted la enamoró, le prometió el cielo, y cuando supo que iba a ser padre, la abandonó sin mirar atrás». Los ojos de Mateo se abrieron con incredulidad. «¿Usted conoció a mi mamá?», preguntó con un hilo de voz. La mujer asintió con lágrimas en los ojos. «Sí, hijo. Tu madre era una mujer buena, trabajadora, siempre hablaba de ti con orgullo, incluso antes de que nacieras. Y también hablaba de él», dijo, señalando a Alejandro. «Nunca dejó de recordarte, Montiel, ni siquiera en su lecho de muerte». Un grito de indignación surgió de la multitud. «¡Qué monstruo! ¿Cómo pudo abandonarlos así?». Alejandro, acorralado, intentó mantener su máscara de frialdad. «Mentiras», bramó. «Esa mujer no sabe de qué habla». Pero la señora no se inmutó. Sacó de su bolso un pequeño objeto envuelto en tela y lo levantó con cuidado. «Ella me lo dio, me pidió que lo guardara para el día en que su hijo enfrentara la verdad». La multitud contuvo el aliento. Dentro del pañuelo estaba un colgante antiguo, con las iniciales AM grabadas en la parte trasera. El mismo colgante que, años atrás, Alejandro había regalado a Lucía como prueba de su amor. Los ojos del magnate se abrieron por un instante, incapaces de ocultar el reconocimiento. Y en ese segundo de debilidad, la multitud lo entendió todo, el niño no mentía. El colgante brillaba bajo la tenue luz de la calle, como una prueba imposible de destruir. La multitud lo miraba con asombro, algunos incluso grababan de cerca para no perder ningún detalle. El silencio era tan pesado que se podía escuchar la respiración acelerada de Alejandro Montiel. De pronto, su voz estalló como un trueno. «Todo esto es un circo», rugió, señalando al niño, a la mujer y al mesero. «Ustedes han conspirado para hundirme. Ese colgante puede ser de cualquiera, esas fotos son falsificaciones baratas, y este niño no tiene nada que ver conmigo». La multitud reaccionó con un grito de indignación. «Mentiroso», vociferó un anciano desde el fondo. «Eres igual a él, niño. Se nota en la cara», gritó otra mujer. Alejandro, con el rostro desencajado, dio un paso adelante, su voz cargada de furia y arrogancia. «Yo soy Alejandro Montiel. Soy el hombre más poderoso de esta ciudad. ¿Creen que unas lágrimas baratas y unos objetos viejos podrán destruir todo lo que he construido? Jamás». Mateo lo miraba con el corazón latiendo a 1000 por hora. Tenía miedo, sí, pero también un fuego encendido en el pecho. Con voz temblorosa pero firme, respondió. «El poder no te hará menos culpable, porque aunque tengas dinero, aunque tengas todo, no puedes comprar el pasado.
Tú me dejaste sin mamá, y ahora quieres negarme también como hijo. La multitud enloqueció, aplaudiendo al niño con fuerza. El mesero lo levantó en alto con una mano temblorosa y gritó. Él no está solo. Aquí todos somos testigos de la verdad. Alejandro, al ver que la multitud se inclinaba cada vez más hacia el niño, sintió un vacío desgarrador en el estómago, el miedo a perder el poder, el miedo a que la verdad lo destruyera. Su respiración se volvió agitada, y por primera vez en años, la máscara de hombre invulnerable comenzó a resquebrajarse. Pero en lugar de rendirse, dio un grito de furia, alzando el puño al aire. Los voy a destruir a todos. A ti, a ese mocoso y a cualquiera que se atreva a desafiarme. Las cámaras grabaron ese instante exacto, un hombre poderoso convertido en un monstruo ante los ojos del mundo. Y en ese momento, un sonido inesperado comenzó a resonar entre la multitud, un aplauso lento, firme, proveniente de alguien que nadie esperaba ver allí. El eco del aplauso retumbó en la calle como un martillazo en el silencio. Todos voltearon hacia la figura que avanzaba entre la multitud con paso firme. Era un hombre de unos 40 años, vestido con chaqueta oscura y una cámara colgada al cuello. Su mirada era penetrante, y en sus manos llevaba una carpeta gruesa llena de documentos. Se detuvo a unos metros de Alejandro y sonrió con ironía. Vaya, vaya, dijo con voz grave. Siempre supe que el gran Alejandro Montiel escondía más de lo que mostraba. Pero debo admitir que no esperaba ver cómo su máscara caía tan rápido. Alejandro frunció el ceño. ¿Quién diablos eres tú? El hombre levantó la carpeta. Julián Herrera, periodista de investigación. Llevo más de un año siguiendo tus pasos, Montiel. He hablado con antiguos empleados, con políticos que te deben favores, con mujeres que conocieron tu generosidad y tu abandono. Y adivina qué, sacó una foto a color y la levantó para que todos la vieran. Aquí estás tú, hace 11 años, con Lucía. La misma Lucía que este niño llama mamá. La multitud estalló en gritos de sorpresa. Muchos levantaron aún más sus teléfonos, grabando a Julián y su carpeta como si fueran la pieza final de un rompecabezas. El periodista continuó, cada palabra como un dardo. Tengo recibos, testigos y fotografías. Documentos que prueban que no solo abandonaste a Lucía cuando estaba embarazada, sino que además intentaste comprar su silencio con dinero para proteger tu imagen. Y cuando ella enfermó, jamás volviste. Mateo sintió que las lágrimas le nublaban los ojos. Apretó con fuerza la foto que había guardado de su madre, mientras escuchaba cómo cada verdad salía a la luz. Alejandro, desencajado, gritó. Eso es difamación. Nada de eso se sostendrá en un tribunal. Julián dio un paso al frente, alzando la voz con firmeza. Tal vez no lo haría si estuviéramos a solas, pero ahora hay decenas de cámaras, cientos de testigos y todo Internet mirando. Esta es la verdad que ya no podrás enterrar con dinero. El murmullo de la multitud se transformó en un rugido. Gritos de injusticia, vergüenza, y que pague por lo que hizo, resonaban por todas partes. Alejandro miraba a su alrededor, sudando, con la respiración agitada. Su mundo de poder y control se estaba derrumbando frente a sus ojos. Y lo peor era que, por primera vez en su vida, no encontraba una salida clara. En ese instante, Mateo levantó la voz, con una mezcla de dolor y esperanza. ¿Y ahora, señor Montiel? ¿Aún puede negar que soy su hijo? El silencio volvió a caer, más pesado que nunca, mientras todos esperaban la respuesta del magnate. La voz de Mateo resonó en el aire como un eco imposible de ignorar. ¿Y ahora, señor Montiel? ¿Aún puede negar que soy su hijo? El silencio se extendió como un manto sobre la multitud. Nadie hablaba, nadie se movía. Todos los ojos estaban fijos en Alejandro. El magnate, acostumbrado a ser temido y respetado, ahora parecía un hombre arrinconado, con el peso de miles de miradas juzgándolo. Respiraba agitado, con la mandíbula apretada. Sus manos temblaban, aunque intentaba ocultarlo. El periodista Julián no le quitaba los ojos de encima, el mesero se mantenía firme junto a Mateo, y la mujer que había conocido a Lucía sostenía aún el colgante como un testigo silencioso del pasado. Mateo volvió a hablar, su voz quebrada pero llena de una fuerza que nadie esperaba de un niño de apenas 10 años. Yo no quiero tu dinero, ni tus restaurantes, ni tus hoteles.
Solo quería que un día me miraras a los ojos y dijeras, sí, eres mi hijo. Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo en el pecho. Bajó la mirada por un instante, y ese segundo bastó para que muchos notaran lo que jamás había mostrado, una fisura en su máscara de acero. El recuerdo de Lucía lo atravesó como una daga. Su sonrisa, sus manos cálidas, la forma en que lo miraba antes de que todo se convirtiera en un secreto vergonzoso. Cerró los ojos un instante, y por primera vez en años, la imagen de aquella mujer lo hizo tambalear. La multitud se dio cuenta. «Lo sabe», gritó alguien. «Ese niño dice la verdad. Míralo, es igual a él», clamó otra voz. Alejandro apretó los labios, con los ojos humedeciéndose apenas. Pero enseguida se pasó una mano por el rostro, intentando recomponerse, luchando contra lo que empezaba a sentirse como debilidad. «Yo», murmuró, con la voz quebrada. La multitud se inclinó hacia adelante, expectante. Mateo lo miraba fijo, con las manos temblando sobre los brazos de su silla de ruedas. «Dilo, papá. Solo dilo». Alejandro levantó la vista. Su respiración era pesada, sus ojos brillaban con un dolor que trataba de ahogar. Estaba al borde de confesarlo, al borde de romper con años de silencio y orgullo. Pero justo en ese instante, un grito desde el fondo interrumpió la tensión. «No confíen en él, es capaz de cualquier cosa para salvarse». La multitud se agitó de nuevo, y Alejandro, en ese respiro, retrocedió un paso, como si la oportunidad de redención se le escapara entre los dedos. El grito desde el fondo rompió el instante de vulnerabilidad de Alejandro. Sus ojos, que un segundo antes brillaban con duda y culpa, se endurecieron de nuevo como acero. Inspiró profundamente, ajustó su chaqueta y, sin mirar a nadie, murmuró con frialdad: «No tengo por qué seguir perdiendo mi tiempo aquí». Giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia su auto negro, estacionado frente al restaurante. Su chofer, nervioso, ya tenía la puerta trasera abierta, listo para sacarlo de allí. Pero antes de que pudiera dar más de unos pasos, varias personas de la multitud reaccionaron con rapidez. Un grupo de hombres y mujeres se adelantó, formando una barrera humana frente al vehículo. Otros rodearon al chofer, cerrando la puerta del auto con un golpe seco. «No se va a ir hasta dar la cara», gritó un hombre robusto. «Que responda por lo que hizo», clamó una joven con el teléfono en alto, transmitiendo en vivo. El periodista Julián levantó la voz. «No puedes escapar de la verdad, Montiel. Cada segundo que intentes huir solo confirma tu culpabilidad». Alejandro giró sobre sí mismo, mirando a la multitud que lo rodeaba como una fiera acorralada. El sudor le corría por la frente, y aunque intentaba mantener la compostura, sus ojos mostraban algo que rara vez había sentido: miedo. Mateo, desde su silla de ruedas, alzó la voz con una mezcla de valentía y dolor. «No corras más, papá. Mírame a los ojos y dime la verdad». El grito del niño fue como un latigazo que recorrió a todos los presentes. El silencio volvió, roto solo por la respiración entrecortada del magnate. Alejandro miró alrededor, buscando una salida. Pero dondequiera que giraba, había gente, cámaras, testigos. Ya no podía esconderse detrás de puertas cerradas ni de contratos millonarios. Estaba atrapado en la realidad que siempre temió enfrentar. Y en medio de esa tensión insoportable, alguien más apareció entre la multitud, avanzando lentamente hacia el centro de la escena. Una figura inesperada que haría que todo tomara un giro aún más dramático. De entre la multitud emergió un hombre mayor, delgado, con el cabello entrecano y el rostro curtido por los años. Vestía ropa sencilla, pero en su mirada había una mezcla de tristeza y decisión. Caminó lentamente hasta quedar frente a Mateo y Alejandro, levantando una mano para pedir silencio. «Yo también tengo algo que decir», anunció con voz grave, cargada de emoción. «Mi nombre es don Ernesto, y fui amigo cercano de Lucía, la madre de este niño». El murmullo de la multitud creció de inmediato. Todos esperaban otra revelación, y Alejandro, visiblemente incómodo, retrocedió apenas un paso. Don Ernesto respiró hondo y miró a Mateo con ternura. «Hijo, tu madre me pidió que cuidara de ti si algún día ella no podía hacerlo. Y también me contó todo sobre tu padre». Mateo lo miraba con los ojos abiertos de par en par, su corazón latiendo con fuerza.
Entonces, ¿usted sabía? Preguntó con voz temblorosa. Sí, hijo. Sabía quién era tu padre, y también sabía cuánto sufrió tu madre por él. Lucía nunca dejó de amarte, Mateo, pero también, nunca dejó de esperar que un día Alejandro reconociera lo que había hecho. Alejandro apretó los puños, furioso. Mentiras. Todos ustedes se han confabulado contra mí. Pero don Ernesto levantó la voz, ignorando sus gritos. Y no solo eso. Lucía me confesó algo más, algo que jamás revelé porque temía que este hombre usara su poder para destruirlo. Pero hoy, es el momento de decir la verdad. La multitud contuvo el aliento. El periodista Julián levantó su cámara más cerca. El mesero se inclinó hacia Mateo, como protegiéndolo. Don Ernesto miró directamente a Alejandro, sus ojos chispeando de indignación. Lucía no murió de forma natural, como todos creen. Murió porque fue rechazada en un hospital privado que era de tu propiedad, Montiel. Ella estaba enferma, necesitaba ayuda, pero no la atendieron, porque no tenía dinero para pagar. Un grito de horror estalló entre la multitud. Varias personas llevaron las manos a la boca. El escándalo ya no era solo un abandono, era una acusación de negligencia mortal. Mateo rompió en llanto, llevándose las manos al rostro. Sus sollozos desgarraban a todos los presentes. Entonces, ¿mamá murió por culpa de él? Susurró entre lágrimas. Don Ernesto asintió lentamente, con el dolor grabado en cada arruga de su rostro. Sí, hijo. Ella siempre lo supo, y me pidió que algún día tú también lo supieras. Alejandro, con el rostro desencajado, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La verdad que había enterrado durante años ahora estaba expuesta, y la multitud lo miraba como a un criminal. Las palabras de don Ernesto cayeron como un rayo sobre la multitud. El murmullo se transformó en gritos de indignación, y los celulares grababan cada segundo con más furia. Alejandro Montiel, al escuchar la acusación, sintió como su orgullo y su reputación se desgarraban en público. Con el rostro rojo de ira, avanzó hacia don Ernesto y lo señaló con un dedo tembloroso. «Cállate, viejo mentiroso», rugió con voz grave. «No voy a permitir que ensucies mi nombre con esas patrañas». Don Ernesto no se movió. Lo miró directo a los ojos, sin miedo. «No son patrañas, Montiel. Son verdades que ya no puedes ocultar». Ese desafío encendió la furia del millonario. Alejandro, perdiendo el control por completo, lo empujó con fuerza en el pecho. Don Ernesto tropezó hacia atrás, cayendo al suelo frente a todos. Un grito colectivo recorrió la multitud. Varias mujeres corrieron a ayudarlo, mientras los aplausos se transformaron en abucheos ensordecedores contra el magnate. El periodista Julián, con la cámara en alto, gritó. Quedó grabado. Lo acaba de agredir frente a todos. Alejandro respiraba agitado, con los puños cerrados y los ojos inyectados de rabia. Por un instante, ya no parecía un hombre de negocios, sino una bestia arrinconada que atacaba para sobrevivir. Mateo, con lágrimas en los ojos, gritó con desesperación. Déjelo en paz. Él solo dice la verdad. La multitud comenzó a rodear aún más al millonario, que retrocedía con pasos temblorosos. Algunos levantaban carteles improvisados con lo que encontraban, otros gritaban. Asesino. Justicia para Lucía. Ese niño merece un padre, no un monstruo. Alejandro miraba a todos lados, buscando una salida. Pero dondequiera que volteaba, veía odio, cámaras y pruebas de su caída. Por primera vez en su vida, Alejandro Montiel no solo estaba perdiendo el control, estaba perdiendo el miedo que todos le tenían. Y en medio de ese caos, algo ocurrió que lo dejó sin aliento. Un coche negro sin identificación se detuvo de golpe frente al restaurante, y de él bajaron dos hombres trajeados que parecían saber exactamente a qué venían. El coche negro se detuvo con un chirrido seco frente al restaurante. La multitud se apartó apenas lo suficiente para dejar paso, aunque todos mantenían sus teléfonos grabando. De las puertas descendieron dos hombres de traje oscuro, serios, con credenciales colgando del cuello. Uno de ellos levantó la voz con autoridad. Alejandro Montiel. Somos de la Unidad Especial Anticorrupción. Tiene que acompañarnos de inmediato. Un murmullo ensordecedor recorrió la multitud.
Algunos aplaudieron, otros gritaron de emoción, mientras los celulares se alzaban aún más alto para captar el momento histórico. Alejandro, con el rostro desencajado, intentó recomponerse. Esto es ridículo, balbuceó, con una sonrisa nerviosa. Yo soy un empresario respetable. No tienen pruebas de nada. El agente más alto dio un paso al frente, mostrando un sobre grueso. Tenemos denuncias, documentos y grabaciones suficientes para abrir una investigación completa sobre usted. Y, como acaba de demostrar frente a decenas de testigos y cámaras, también cargos por agresión física y abuso de poder. El periodista Julián sonrió con satisfacción, enfocando la cámara directamente en el rostro sudoroso de Alejandro. ¿Aún dirás que todo esto es un montaje? Preguntó en voz alta, asegurándose de que el micrófono lo captara todo. La multitud rugió, gritando. Que lo arresten. Justicia. Que pague por todo lo que hizo. Alejandro retrocedió, con los ojos desorbitados. Intentó correr hacia su auto, pero los mismos hombres de traje lo bloquearon con un movimiento firme. El magnate forcejeó, gritando con desesperación. No pueden hacerme esto. Yo soy intocable. El oficial anticorrupción lo miró fijamente y respondió con calma. Nadie es intocable, Montiel. Ni siquiera usted. Las esposas brillaron bajo la luz de los reflectores de las cámaras. La multitud contuvo la respiración, sabiendo que estaban presenciando el inicio del fin de un hombre que había vivido creyéndose invencible. Mateo, con lágrimas en los ojos, observaba en silencio. El niño que había pedido un simple pedazo de comida estaba viendo cómo el hombre que lo había humillado era finalmente alcanzado por la justicia. Pero justo antes de que lo esposaran, Alejandro lanzó una mirada de odio hacia Mateo y gritó con todas sus fuerzas. Esto no termina aquí. Aún no sabes toda la verdad. Los agentes anticorrupción sujetaban con firmeza a Alejandro Montiel, intentando colocarle las esposas, mientras la multitud celebraba a gritos. Sin embargo, el magnate, en un último intento desesperado por retener algo de control, alzó la voz con furia. Ustedes no entienden nada. Rugió, forcejeando. Ese niño no sabe la verdad completa sobre su madre. El silencio cayó de golpe. La multitud se inclinó hacia adelante, expectante. Mateo, con el rostro empapado en lágrimas, lo miró con miedo y esperanza a la vez. Alejandro respiraba agitado, pero sus ojos brillaban con un fuego oscuro, decidido a usar sus últimas cartas. Lucía no era la santa que todos creen, escupió. Ella me ocultó algo. Nunca se los dijo porque temía que el mundo lo supiera. Don Ernesto, aún en el suelo, se incorporó apoyándose en un bastón improvisado y gritó. Basta, Montiel. Deja descansar a esa mujer. Ya le hiciste demasiado daño. Pero Alejandro lo ignoró. Su voz tronó como un cañón. Lucía. No murió sola. No estaba sola esa noche en el hospital. Alguien la acompañó, alguien que me traicionó desde dentro de mi propio círculo. La multitud estalló en murmullos. El periodista Julián alzó la cámara aún más, decidido a registrar cada palabra. ¿Qué insinúa, Montiel? Preguntó, con la voz firme. El magnate sonrió con amargura, sus labios tensos como cuchillas. El verdadero culpable de la muerte de Lucía no fui solo yo. Hubo otro. Y ese alguien está aquí, ahora, entre ustedes. El silencio fue ensordecedor. Todos miraban a su alrededor, buscando rostros, sospechando incluso de los que habían defendido al niño. Mateo, con la respiración entrecortada, apretó los puños sobre su regazo. ¿De quién hablas? Gritó con todas sus fuerzas. Dilo de una vez. Los agentes intentaron llevárselo, pero Alejandro, con un último esfuerzo, rugió antes de ser empujado hacia la patrulla. Pregúntenle a ese periodista. Él sabe más de lo que aparenta. La multitud estalló en un grito de sorpresa. Todos giraron hacia Julián Herrera, el periodista que había destapado el escándalo. La multitud giró de inmediato hacia Julián Herrera. Los celulares enfocaron su rostro, las luces de las cámaras lo cegaban, y decenas de voces lo bombardearon con preguntas al unísono. ¿Es cierto lo que dice Montiel? ¿Usted conocía a Lucía? ¿Por qué no habló antes? El periodista, visiblemente sorprendido, levantó las manos para pedir calma.
No crean sus mentiras. Respondió con voz firme. Ese hombre está desesperado, busca arrastrar a cualquiera con él. Yo solo estoy aquí para mostrar la verdad que investigué. Alejandro forcejeaba con los agentes, gritando mientras lo empujaban hacia la patrulla. Hipócrita. Tú estuviste allí. Tú la viste morir y no hiciste nada. Un murmullo de incredulidad recorrió la multitud. Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, miró directamente a Julián. Es verdad. Susurró, con la voz quebrada. ¿Usted estuvo con mi mamá? Julián titubeó. Bajó la mirada, apretando la carpeta que sostenía con ambas manos. El silencio se volvió insoportable, y esa sola pausa fue suficiente para encender la duda en todos. El mesero, indignado, lo señaló con un dedo. Dígalo ya. ¿Qué más nos está ocultando? Finalmente, Julián levantó la cabeza, con el rostro pálido pero decidido. Sí, admitió, con un hilo de voz. Sí estuve allí. Yo, conocí a Lucía. Un grito colectivo estalló. Los celulares se alzaron aún más. Mateo quedó paralizado, como si el suelo desapareciera bajo su silla de ruedas. Julián respiró profundo, intentando controlar su voz. Lucía era mi fuente. Ella se acercó a mí meses antes de morir, porque quería denunciar a Montiel. Yo prometí ayudarla, pero esa noche, cuando la llevaron al hospital de su propiedad, me llamaron. Fui hasta allí, y vi cómo la rechazaban por no tener dinero. Vi cómo la dejaban sola, rogando ayuda. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Intenté ayudarla, pero no era nadie en ese momento, solo un periodista sin influencia. Les rogué, les supliqué que la atendieran. Me dijeron que si insistía, me sacarían a la fuerza. Y sí, vi cómo Lucía se desvanecía frente a mis ojos. Un silencio cargado de dolor envolvió la calle. Mateo temblaba, su voz salió apenas como un susurro. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijo antes? Julián apretó los ojos, desgarrado. Porque cargué con la culpa todos estos años. Pensé que no era mi lugar, hasta que vi cómo Montiel seguía destruyendo vidas sin consecuencia. Y entonces decidí hablar. La multitud no sabía si aplaudir o abuchear. Algunos gritaban cobarde, otros héroe. Pero todos coincidían en una cosa, la verdad se volvía cada vez más oscura y más dolorosa. Mateo sollozaba, su corazón dividido entre el rencor hacia Alejandro y la traición silenciosa de Julián. Y mientras tanto, Montiel, con una sonrisa torcida, gritaba desde el interior de la patrulla. Se los dije. Todos tienen las manos sucias, no solo yo. El murmullo de la multitud era ensordecedor. Algunos señalaban a Julián con rabia, otros lo defendían, pero todos coincidían en algo, la verdad estaba incompleta y el dolor de Mateo se hacía insoportable. El niño, con lágrimas corriendo por sus mejillas, lo miraba directo a los ojos. ¿Por qué no me lo dijo antes? Repitió, con la voz quebrada. Julián, con la carpeta apretada contra el pecho, tragó saliva y respiró profundo. Esta era su última oportunidad para enmendar lo que había callado durante años. Porque no tuve el valor, hijo, dijo, con voz temblorosa. Pero ya no voy a callar más. Abrió la carpeta frente a todos y sacó un sobre amarillento, protegido con plástico. Lo levantó en alto para que las cámaras lo captaran. Antes de morir, Lucía me entregó esto. Una carta dirigida a ti, Mateo. Me pidió que la guardara hasta que llegara el momento de la verdad. Y creo que ese momento, es ahora. Un silencio absoluto cayó sobre la multitud. Hasta los policías anticorrupción se quedaron quietos, observando. Julián, con manos temblorosas, sacó la carta y comenzó a leer. Mi querido Mateo. Si algún día lees estas palabras, tal vez yo ya no esté contigo. Quiero que sepas que no estás solo. Eres valiente, eres fuerte, y nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Tu padre es Alejandro Montiel, un hombre poderoso que eligió darte la espalda. No permitas que su rechazo defina quién eres. Tú vales más que todo su dinero, más que todos sus lujos. Y aunque él te niegue, yo siempre seré tu mamá y siempre estaré orgullosa de ti. La voz de Julián se quebró al final. Las lágrimas ya corrían por su rostro. La multitud estalló en llanto y aplausos, algunos abrazándose entre sí.
Mateo se cubrió la cara con las manos, sollozando, mientras el mesero y la mujer que había cuidado a Lucía lo rodeaban para abrazarlo. Esa carta, esas palabras de su madre, eran la prueba definitiva. El periodista levantó la voz una última vez. Aquí está la verdad que Montiel nunca quiso que supiéramos. Y está firmada por Lucía, con su puño y letra. La multitud rugió con fuerza. Gritos de injusticia para Mateo, Lucía vive en él, resonaron en cada esquina. En la patrulla, Alejandro Montiel golpeaba el asiento con furia, pero esta vez ya no había manera de revertir lo que se había revelado. Su imperio, su reputación, su mentira, todo se derrumbaba frente a la inocencia y la valentía de un niño. Mateo, secándose las lágrimas, alzó la mirada hacia las cámaras. Su voz, aunque débil, resonó en toda la calle. Mi mamá tenía razón, yo no estoy solo. El rugido de la multitud aún resonaba tras la lectura de la carta. Los gritos de apoyo hacia Mateo llenaban la calle, mientras los celulares transmitían en vivo la caída de uno de los hombres más poderosos del país. Dentro de la patrulla, Alejandro Montiel golpeaba el vidrio de la ventana con el puño, su rostro desencajado por la ira y el miedo. De pronto, abrió la puerta con un empujón brusco y salió escoltado por los agentes anticorrupción, que intentaron sujetarlo de inmediato. «Escúchenme», vociferó con todas sus fuerzas, su voz quebrada entre rabia y desesperación. «Todo lo que han dicho es mentira. Esa carta pudo haber sido inventada, esas pruebas manipuladas. Yo no abandoné a Lucía, ella me abandonó a mí». La multitud respondió con un abucheo ensordecedor. Pero Alejandro no se detuvo, estaba desesperado por defender su imagen, aunque las palabras ya sonaban huecas. «Yo no soy un monstruo», continuó, con los ojos desorbitados. «Todo lo que hice fue para proteger mi nombre, mi empresa, mi futuro. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Arriesgarlo todo por un error de juventud?». Un silencio breve siguió a esas palabras, roto por la voz temblorosa de Mateo, que resonó con fuerza desde su silla de ruedas. «No era un error, era tu hijo». El golpe emocional fue devastador. La multitud estalló en aplausos y lágrimas, abrazando al pequeño con una oleada de apoyo. Alejandro, en cambio, perdió por completo la fuerza. Sus hombros se desplomaron, y por primera vez en toda la escena, bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de nadie. Los agentes anticorrupción lo sujetaron de los brazos y lo arrastraron de nuevo hacia la patrulla. Esta vez no forcejeó. Era un hombre derrotado, reducido a un silencio que pesaba más que cualquier palabra. La multitud celebraba, pero también lloraba. Todos sabían que habían presenciado no solo la caída de un poderoso, sino el grito de justicia de un niño huérfano que había sido negado y humillado, y que ahora, frente a todos, había recuperado su dignidad. Mateo, con la carta de su madre en las manos, miró hacia el cielo nublado, como si buscara su rostro entre las nubes. Las sirenas de la patrulla se alejaban poco a poco, llevándose a un Alejandro Montiel derrotado, escoltado por la justicia y condenado por la mirada de cientos de testigos. La multitud, aún conmovida, se quedó en silencio por un instante, como si quisieran grabar en la memoria ese momento histórico, el día en que la verdad derribó al poder. Mateo, con la carta de su madre apretada contra el pecho, sollozaba en silencio. El mesero se arrodilló junto a él, colocándole una mano en el hombro. «No estás solo, pequeño», dijo con ternura. «Hoy todos somos tu familia». La mujer que había conocido a Lucía se inclinó y lo abrazó con fuerza, murmurando: «Tu madre estaría orgullosa de ti». El periodista Julián, con lágrimas corriendo por su rostro, se acercó lentamente y se arrodilló frente a Mateo. «Perdóname, por haber callado tanto tiempo. Pero te juro que, desde ahora, dedicaré mi vida a asegurarte justicia». Mateo lo miró con los ojos llenos de dolor, pero también de compasión. «Yo no quiero venganza», susurró. «Solo quiero que nadie más sufra lo que sufrió mi mamá». Las palabras del niño encendieron un aplauso unánime. La multitud, entre lágrimas y gritos, levantó los brazos en señal de apoyo. Algunos coreaban su nombre. «Mateo. Mateo. Mateo». Los agentes anticorrupción, antes de marcharse, se acercaron y le prometieron al niño que el caso de su madre no quedaría impune. Por primera vez, el futuro se abría con una luz de esperanza. Esa noche, la historia recorrió todo el país.
Los noticieros mostraban las imágenes del magnate esposado, y del niño en silla de ruedas levantando la carta de su madre como un estandarte de verdad y dignidad. En cada hogar, las familias lloraban, indignadas, pero también inspiradas por la valentía de aquel pequeño. Semanas después, Mateo fue acogido por una familia que lo recibió con amor, guiada por el deseo de darle la vida que siempre mereció. Aunque el dolor por la ausencia de Lucía nunca desapareció, la certeza de que su voz había sido escuchada lo acompañaba en cada paso. Un atardecer, mientras el sol pintaba el cielo de tonos dorados, Mateo levantó el colgante de su madre y lo apretó contra su corazón. «Mamá, lo logré. No estoy solo». La cámara se elevó lentamente, mostrando la ciudad iluminada, y la voz del narrador cerró el relato con una reflexión poderosa. El dinero puede comprar poder, lujos y silencio, pero nunca podrá comprar la verdad. Porque incluso el corazón más frágil puede levantar la voz y derribar a los gigantes. Esta es la historia de un niño que, con una sola palabra, cambió el destino de todos. Gracias por acompañarnos en esta historia tan conmovedora. Si quieres seguir viviendo relatos llenos de emociones y giros inesperados, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguno. Aquí te dejo 2 videos más que seguro te harán reflexionar y emocionarte. Haz clic en cualquiera y continúa con nosotros, porque cada historia puede cambiar una vida.